Y la iglesia se puede sentar abriendo la Biblia en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 13. Vamos a leer, o más bien vamos a tener la Biblia abierta desde el versículo 11 al versículo 14. Gloria al Señor. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Y vamos a dar continuación, hermanos, en esta mañana nuestro tema de la mayordomía. Hermoso tema que iniciamos durante este mes de abril, de mayo. Y hemos avanzado y yo creo que hemos aprendido, ¿verdad? Muchas cosas que concierne a nosotros como mayordomos de los bienes de nuestro Señor Jesucristo. Y en estas enseñanzas estamos aprendiendo algo muy, muy importante, y es de que nosotros como que aprendimos a separar lo que es nuestro y lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces lo mío, mío, y lo de Dios es de Dios. Pero resulta que lo que hemos aprendido y la palabra nos enseña de que todo es de Dios, todo, incluyéndonos a nosotros, nuestras vidas, le pertenecen a Él, gloria al Señor. Así es de que la mayordomía tiene que ver con el manejo, el cuidado o la administración que yo tengo de todo lo que yo he recibido de parte de Dios, incluyendo mi propia vida. Porque hay personas, hay mucha gente que no le presta cuidado a su propia vida, a su propio cuerpo, lo maltrata, ¿verdad? No le da un buen trato, no lo cuida. Y resulta que hoy, por la palabra de Dios, nosotros hemos aprendido que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, entonces le pertenece ¿a quién? A Dios. Por lo que debemos de darle un buen trato, un buen cuidado, ¿verdad? Para que la casa del Señor esté bonita, esté bien, esté saludable. Aleluya. Y la administración cristiana o la mayordomía cristiana tiene que ver con todo este conocimiento que Dios nos ha dado. Aleluya. Romanos capítulo 13 y el versículo 11 en adelante dice la palabra de Dios: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Gloria al Señor. Habla la palabra de Dios de nuestra salvación final. Debemos de tomar en cuenta de que nosotros desde el día que creímos, desde el día que recibimos al Señor Jesucristo, nosotros recibimos la salvación, ¿verdad? Recibimos la salvación, somos salvos y somos salvos por gracia. Aleluya. Ahora bien, la Biblia nos enseña que esa salvación que recibimos, y por cierto gratuitamente, debemos de cuidarla. Entonces, Dios hace algo maravilloso y hermoso en nosotros. Nos da una nueva vida, nos da una salvación tan grande. La Biblia dice que es grande porque una salvación como esta no tiene precio. Amén. Entonces, Dios nos da la salvación y a la vez nos hace mayordomos de nuestra salvación.
Lo que significa que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación. No nos podemos salvar a nosotros mismos. No podemos hacer posible que otro ser humano sea salvo, porque el único que salva es Dios. Dice la palabra de Dios que la salvación viene de Jehová. Entonces, Él es el Salvador, Él es el que salva. Pero como Él nos salvó, entonces ahora Él nos da la responsabilidad de nosotros cuidar, guardar. Aleluya. ¿Por qué? Porque viene nuestra redención final, nuestra salvación final será el día que Jesucristo regrese. El día que el Señor Jesucristo vuelva por la iglesia, entonces seremos transformados de este cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. Gloria al Señor. A un cuerpo donde la segunda muerte no tendrá potestad más sobre el que ha sido redimido por el Señor. Aleluya. Entonces, dice la palabra del Señor, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Hay un sueño, gloria al Señor, que habla la palabra de Dios, porque hay quienes han descuidado su vida espiritual y se han adormecido o se están casi durmiendo. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor nos enseña en esta mañana que debemos nosotros de aprender a administrar bien esta vida y no dormirnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora estamos más cerquita de ser levantados. Creímos algunos hace 20 años, otros hace 15, ¿verdad? Pero desde el día que creímos, entonces ahora nosotros nos vamos acercando a ese tiempo, Y debemos entonces nosotros estar preparados. Y dice el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Nosotros andamos en luz. Tenemos que vestirnos de luz más y más. Vestirnos de luz es vestirnos de Jesucristo. Pues Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y el que a mí viene no andará más en tinieblas. Entonces, estar separado de Jesús es andar en la noche, es andar en tinieblas, pero el día se acerca. ¿Cuál día? El día de nuestra salvación final. Por lo que nosotros debemos entonces, hermanos, de estar alertas, de estar preparados, de estar trabajando nuestra vida espiritual y haciendo la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Aleluya. Así es de que la mayordomía del cristiano significa ser un administrador fiel. Y acuérdense que la fidelidad va con el buen trabajo. Porque debemos de ser buenos y debemos de ser fieles. Gloria al Señor. ¿Fieles de qué? De los dones, de los talentos, de la nueva vida, de los bienes que hemos recibido de parte de Dios.
porque debemos de ser buenos administradores y fieles a aquel que nos los confió. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque de Él son todas las cosas. Dice el Salmo 24 y versículo 1. Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, ¿y qué más? Y los que en él habitan. ¿Y quiénes son los que habitan en la tierra? Todos los seres vivientes. Entonces, la palabra del Señor nos dice de que de Dios es todo. Y ese todo incluye a nosotros. Así es que mi vida no es mi vida, sino le pertenece a Dios, pero Él me la dio a mí para que yo la administre, para que yo la cuide, para que yo sea un buen ser humano, un buen administrador de los bienes que Dios me ha dado. Gloria al Señor. Entonces le pertenece a Él. Y el Salmo 119, 89 al 91, dice la palabra del Señor: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Y lea bien. Tú afirmaste la tierra y subsiste, es decir, existe, sobrevive. ¿Por qué? Porque Él no solamente hizo, sino que Él le da mantenimiento a todo lo que Él ha creado. Él es el mayordomo por excelencia. Y de Él aprendemos nosotros. Por eso la Biblia dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Debemos de imitarlo a Él. Para nosotros ser buenos administradores. El versículo 91 dice: por tu ordenación subsisten todas las cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Aleluya. Pues todas ellas te sirven. Le pregunto yo, ¿usted le sirve al Señor? Porque la Biblia dice que todas te sirven. Y yo sí sé que todos estamos sirviendo. E incluimos a toda la humanidad. Creyentes o no creyentes, le servimos a Dios. ¿Sabía usted eso? Mire lo que dice ahí en Romanos capítulo 13 y el versículo 1. Y esto es para que respetemos a las autoridades. Mire lo que dice la Biblia. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces usted dirá, pues habla de las autoridades de la iglesia. Realmente no habla de las autoridades de la iglesia. Puede incluirlas, pero está hablando de las autoridades en general. Dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Gloria al Señor. ¿A quiénes condenan los jueces? A los malos. ¿A quiénes arresta la policía? A los malos. ¿A quiénes meten a la cárcel? A los malos. ¿Y quién estableció todo ese sistema? Dice que Dios, y por eso nosotros debemos de respetarlos. ¿Por qué? Porque si Él lo estableció, aunque no sean cristianos, ellos le están sirviendo a Dios. Aunque no sean cristianos, le sirven a Dios, porque es que la palabra
dice que todo le sirve a Dios. Todo lo que está establecido le sirve a Dios. ¿Sabía usted que hasta el mismo Satanás le sirve a Dios? Es un ángel que Dios creó. Aleluya. No hay nada que no se someta a la autoridad de Dios. Aunque hay buenos mayordomos, hay malos mayordomos. Y el servirle a Dios no le garantiza la salvación a nadie. ¿Sabía usted eso? Lo único que me garantiza mi salvación es la obediencia a Dios, permanecer en Él, para que cuando Él venga por su iglesia, nosotros también nos vayamos con Él. Aleluya. Entonces dice la Biblia en el versículo 4, porque es que, léalo conmigo, que habla de los magistrados, porque es servidor de Dios, porque es servidor de Dios. ¿Para qué? Para tu bien. Le pregunto, ¿quién es el que anda tratando de poner el orden en las ciudades? El gobernador, ¿sí o no? El alcalde, la policía, todos estos magistrados, los jueces, poniendo orden en las ciudades, arrestando a los malos, metiéndolos en una cárcel para que no anden haciendo el desorden. Y miren lo que dice la Biblia. ¿A quiénes sirven esa gente? Le sirven a Dios. Usted ha oído lo que dice la palabra. Dios pone y quita ¿qué? Reyes. Aún los presidentes Dios los pone. Para nuestro bien o para nuestro mal, pero Dios los pone. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así es de que, hermanos, la palabra del Señor nos enseña claramente que nosotros debemos de someternos a ellos porque ellos también son servidores de Dios, pero nosotros somos servidores de Dios de una manera diferente. Porque nosotros no solo administramos lo terrenal como los demás, sino que nosotros administramos las cosas espirituales de Dios. Que esto es mucho más bueno y agradable delante de la presencia del Señor. Aleluya. Vamos a ver entonces algunas áreas de la mayordomía cristiana. Porque como toda administración tiene sus divisiones, también la mayordomía cristiana tiene sus divisiones. Aleluya. Y comenzando con el tiempo. Administrar bien el tiempo es algo que a nosotros, los seres humanos, nos cuesta mucho. Y la Biblia habla del tiempo. Gloria al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16 nos habla y nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aleluya. El tiempo es un regalo precioso, ilimitado, que hemos recibido de Dios. El tiempo para nosotros comienza desde el día que somos engendrados, porque ya el tiempo comienza, la vida comienza, pero llega un momento que o morimos de viejos, o morimos por una enfermedad, o morimos porque alguien nos quita la vida. Pero el tiempo para el ser humano es limitado. ¿Verdad que sí? Amén. Estamos todos de acuerdo que el tiempo es limitado. Pero aunque el tiempo es limitado, es precioso si nosotros aprendemos
a aprovecharlo bien. Y para aprovecharlo bien debemos de ser buenos mayordomos del tiempo. Tenemos que saber emplear ese tiempo en lo que verdaderamente conviene y es bueno y sobre de todo agradable delante del Señor. Y no malgastarlo. Porque el minuto que usted malgastó, usted no lo vuelve a recuperar. ¿O usted cree que lo puede recuperar? Es como el que perdió plata, jamás en la vida la vuelve a recuperar. Se vuelve millonario si es posible, si trabaja duro, pero aunque es millonario, lo que perdió no lo tiene. Si lo tuviera, tuviera más. Y lo mismo sucede con el tiempo. Usted puede decir, no, ahora voy a aprovechar este día para hacer lo que no hice tal día. Lo puede hacer, pero ese tiempo usted ya no lo recuperó. Porque si hubiera recuperado ese tiempo, usted tuviera más tiempo. El tiempo no se puede estirar, no se puede acortar. Gloria al Señor. Pero si nosotros administramos bien el tiempo, entonces vamos a aprender a gastar el tiempo en lo que verdaderamente edifica, lo que verdaderamente es bueno. Gloria al Señor. Así es de que como mayordomos estamos llamados a usar nuestro tiempo de manera intencional y productiva para la gloria de Dios, priorizando como cristianos algunas cosas como la oración, ¿verdad? Entonces, entre todos los quehaceres que tenemos en el día, debemos de apartar un tiempo para la oración. Pero que la oración sea una prioridad entre de todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué otra cosa podemos priorizar en el tiempo? La lectura de la palabra de Dios. Y si no puede leer o no tiene cómo leer o no puede por el tiempo, pero puede escuchar una predicación, usted puede aprovechar el tiempo escuchando una predicación, ¿verdad? Gloria al Señor. Así es de que debemos de aprender a priorizar, pero a usar el tiempo de una manera intencional y productiva. Algo que nos traiga un provecho a nosotros. Porque una vez más, reitero lo que dije hace un rato. Se le va el tiempo o lo gastó en otra cosa, usted jamás lo vuelve a recuperar. Usted me dirá, pastor, ayer no oré, pero hoy yo oré doble. No oró ayer, eso quedó allá en el libro que no oró ayer. Porque ese tiempo ya no lo puede, aunque usted haya sacado todo un día de oración, usted no oró ayer. No lo puede recuperar. Pastor, yo no leí la Biblia ayer, pero hoy me leí el libro completo de Juan. Imagínense. Si se hubiera leído el libro, un capítulo ayer, más el libro de Juan, ya llevará un libro y un capítulo de otro. Lo que queremos es de que aprendamos a usar bien el tiempo, pero hagámoslo intencionalmente, sabiendo en qué lo vamos a usar. De una manera productiva que nos traiga a nosotros, hermanos, un beneficio. Y de esa manera nosotros vamos a aprender a ser buenos mayordomos del tiempo. Gloria al Señor. Pues la Biblia dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cuál es tu comportamiento. No como necios, no como tontos, no como insensatos, sino como sabios. Y usa la palabra aprovechar. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Y leíamos a
aquí en Romanos capítulo 13 y el versículo 11. Nos habla de que la hora se acerca, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y mire lo que dice el versículo 13. Esto es saber aprovechar el tiempo, pero hay quienes no lo aprovechan bien. Andemos como de día. Como de día. ¿Quiénes son los que andan de día? Los honestos, ¿verdad? Porque es que el deshonesto no quiere salir, porque si sale sabe que lo miran y lo pillan. Y salió. Hay que llamar a la policía. Por aquí anda este malo. Gloria al Señor. Entonces dice, andemos como de día honestamente. Honestamente. Eso es aprovechar bien el tiempo. No en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia. Y yo creo que lo dejó ahí porque si sigue la lista es mucho más larga. Y dice la palabra, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, hermanos, los describe en parte, aleluya, Gálatas capítulo 5 y versículo 19, que también son conocidos como las obras de la carne. Y dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. La lista aquí es más larga. ¿Y quiénes andan en esto? Los que no están aprovechando bien el tiempo, sino que están invirtiendo su tiempo en lo que no conviene, en lo que no es bueno. Y lo peor, lo que termina diciendo la palabra de Dios, y dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa, hermanos? No. Y les recuerdo algo, que en la Biblia un no es un no y un sí es un sí. Es bíblico, dice la palabra, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. No le ponga peros, no le ponga el aro no, no o sí, y ya. Y si la Biblia dice que los que andan invirtiendo su tiempo en cosas como estas, o cosas parecidas a estas, ¿qué dice la Biblia? No heredarán el reino de Dios. Por eso la palabra del Señor nos enseña que aprovechemos bien el tiempo hay que invertir bien el tiempo. Como dijimos, intencionalmente, y que sea productivo para nuestras vidas. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, administrar bien el tiempo en nuestra vida cristiana es un punto muy importante que debemos de aprender. Pero también debemos de aprender cómo administrar los talentos y las habilidades que Dios nos ha dado. Hay dones espirituales que Dios nos ha dado. ¿Cómo los estamos usando? Hay talentos que Dios nos dio naturales, a otros se les dio ya de grandes, que aprendieron a hacer algo. ¿Cómo los estamos administrando? Todo esto debemos nosotros de aprender
a cuidarlo, porque esto Dios nos los dio para su servicio. Dios ha dotado a cada persona con dones espirituales, dones, talentos y habilidades que son únicos, son naturales. Gloria al Señor. ¿Y todo para qué? Todo para servirle a Él, para honrarlo a Él y también para servirle a la iglesia y a los demás. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces la palabra del Señor nos enseña en Romanos en el capítulo 12 y el versículo 11, diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aleluya. Versículo 11, en lo que requiere diligencia. ¿Qué dice? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aleluya. Entonces la palabra del Señor nos enseña que debemos nosotros de ser diligentes. Debemos nosotros de aprender cómo administrar bien esto precioso que Dios nos ha dado. Aleluya. Dice que no seamos ¿qué? Perezosos. Porque el buen mayordomo va a trabajar, ¿verdad? La Biblia nos habla de que todo sirviente hace un oficio. Y nosotros como servidores de Dios, como mayordomos de Dios, en lo que Dios nos haya puesto, debemos de ser buenos mayordomos. Hay padres que Dios les dio hijos y deben de ser buenos mayordomos de sus hijos. Buenos administradores, porque son ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Que son los hijos. Son herencia. Son herencia de Jehová los hijos. Amén. Entonces, ser una buena madre es ser un buen mayordomo. Ser un buen padre es ser un buen mayordomo. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Ser un buen esposo es ser un buen mayordomo. Una buena esposa, porque el matrimonio fue instituido por Dios. El matrimonio Dios se lo dio a los hombres, a los seres humanos. Entonces, cuidar del matrimonio, cuidar de la familia, cuidar del hogar, es ser un buen mayordomo, porque está ejerciendo eficazmente lo que Dios le dio. Al hombre Dios le dio la habilidad de ser padre y a la mujer la habilidad de ser madre. Y si ejerce con responsabilidad, sabiendo que lo hace para agradar al Señor, entonces delante de Dios es un buen mayordomo y fiel. Porque hay que ser buenos en lo que hacemos, pero hay que ser fieles a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahora bien, en Ageo, en el capítulo 2 y el versículo 4, Dios le habla al pueblo y le dice a Zorobabel y a Josué estas palabras: esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Hay que trabajar. ¿Sí? Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Al ser humano fue el único ser viviente que se le mandó a trabajar, ¿sí o no? Así es de que debemos de ser trabajadores de Dios, buenos mayordomos de Dios. Aleluya. Y debemos de hacerlo de esta manera, como dice 1 Corintios 4:2.
Primera de Corintios 4:2 dice que debemos de hacerlo así. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿verdad? Porque cualquiera puede recibir una responsabilidad, pero si actúa irresponsablemente, entonces no fue fiel a lo que recibió. Y muchos de pronto recibieron o recibimos muchas cosas de parte de Dios, pero hemos dejado de cuidarlas, hemos dejado de sobreedificar. Aleluya. Gloria al Señor. Hablemos de las finanzas, mayordomía de las finanzas. El tesoro, lo que más apreciamos nosotros en la vida. Por eso nos levantamos temprano siempre a trabajar, ¿no? Y no es de que lo apreciemos tanto, más bien creo que es una gran necesidad. Porque por ahí también la Biblia dice, y esto, hermanos, es así, que el que no trabaja, que no coma. Porque el primer mandamiento concerniente al trabajo, ¿cuál es? No creo que se les haya olvidado. Con el sudor de tu frente trabajarás la tierra para ganarte el pan de cada día. Leímos de que dice el Señor, trabajen. ¿Verdad? Le habló a Josafat, le habló a Josué el sacerdote, le habló al pueblo, trabajad, pueblo, porque yo estoy con vosotros. Jesucristo vino y trabajó. Y dijo, mi Padre hasta este momento trabaja y yo también trabajo. Si Dios trabaja, nosotros también debemos de trabajar. Y el que trabaja, ¿qué es lo que recibe al final de la jornada? Recibe pago. Gloria al Señor. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, yo me gané esto con mi sudor de la frente y yo le digo una cosa, hermano, que cada día que usted trabajó, usted dejó, si usted trabaja 8 horas, usted dejó 8 horas de su vida ahí. Usted gastó 8 horas de su vida. Si usted trabaja los 365 días al año, usted gasta 365 días de su vida. Y por eso el ser humano ama y aprecia mucho sus finanzas, su dinero, porque es que él desperdició, gastó su vida. Él entró joven al trabajo y salió más viejo. Salió 8 horas más viejo. Y eso no lo recupera porque no lo recupera. Entonces nosotros debemos de aprender a ser buenos administradores ¿de qué? De las finanzas. Para vivir nosotros bien. Aleluya. El dinero, porque así le conocemos nosotros. En la antigüedad no se le conocía como dinero, se le conocía como ¿qué? Como plata, como oro, porque ese era el dinero. Con eso se compraba. Reconocer la propiedad de Dios es algo importante. Entender que nuestro dinero y posesiones son de Dios. Voy a repetir esto. Aunque Dios nos las dio, no dejan de pertenecerle a Él porque nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Dice Ageo 2:8, como para que tengamos un amplio conocimiento, ¿quién es el dueño de todo? Lea conmigo en voz alta. Mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Le pregunto yo, ¿el tesoro de los Estados Unidos de quién es? De Dios. Usted sabe que el dinero se pesa en oro. Todas las naciones tienen oro.
Es el papel, es simplemente como un vale, algo que le dan, esto vale 100, esto vale 50, pero el verdadero, eso lo destruyen y no pasó nada. El oro está allá todavía. En este país son millones y millones de dólares que se destruyen diario. Pero aunque destruyeron los millones de dólares, la riqueza no disminuyó nada porque simplemente destruyeron ¿qué? El papel, que le da un valor para que yo vaya y compre. Pero la verdadera riqueza está en ese lugar que le llaman el tesoro de la nación. Ahí está la verdadera riqueza. Ahora bien, en la antigüedad y en el tiempo de hoy, la verdadera riqueza está en el oro, en las piedras preciosas, en la plata, aquello que no se destruye. Porque el oro y la plata la puede meter al horno, le puede meter fuego, y lo que va a hacer es que la va a derretir, pero no la va a evaporar, no la va a consumir, como sucede con el agua o otros líquidos que se evaporan. Amén. Entonces, ¿quién es el dueño del oro y la plata? ¿Quién es el dueño del pago semanal que usted recibe, quincenal o mensual o anual, porque de pronto tiene sus inversiones en la bolsa y al año usted recibe lo que ganó? ¿Quién es el dueño de todo eso? Los veo muy calladitos. ¿Será porque estoy hablando del dinero ahora? Estaban como más despiertos cuando hablé del tiempo, de la gloria al Señor. Hermanos, es importante que aprendamos sobre eso también. Debemos de aprender sobre esto. Mire, dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 17. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. A estas cosas hay que prestarle atención, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Qué más? Las riquezas, y aquí el sinónimo de riqueza, ¿qué es? Dinero, oro, plata, lo que se mencionó en Ageo en el capítulo 4 y el versículo 8, ¿verdad? Entonces dice, aleluya, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Semejantes como qué? Como la riqueza. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Qué bonita actitud, ¿verdad? Qué reconocimiento más glorioso y hermoso, que todo lo que tenemos lo recibimos de Él. Pero eso lo entiende alguien nada más que tiene una relación con Dios. Porque la mayoría de la gente dice, no, este dinerito es mío. Yo me lo gané con desvelo, yo me lo gané con esto, con aquello. Y lo mío es mío y no se lo doy a nadie. Hay gente así, por supuesto que no están aquí, porque los que están aquí han sido transformados y piensan de una manera diferente. Versículo 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Ya esto lo hemos hablado.
Podemos conquistar el mundo como dice la Biblia. ¿Qué ganara el hombre? ¿Sí? Si conquistara el mundo y perdiera su alma. ¿Cómo se le dijo a aquel que dijo, bueno, gózate alma mía, tienes todo, no te hace falta nada? ¿Cómo se le dijo? Tonto. Esta misma noche vienen por tu alma y todo lo que amontonaste, ¿de quién será? Porque verdad que el día que nos morimos no nos llevamos la plata con nosotros. Quizá la señora o el señor le ponga un cheque ahí por toda su cantidad. Pero ya hablamos del papel. El papel, el único valor que tiene es su firma si usted puede llegar al banco a sacar la plata. Si no, y ya muertecito, ¿cómo llega? Así es de que todo le pertenece a Dios. Y el último versículo dice, el 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Eso es lo que quiere Dios. Él te da. Y lo que tú le vas a dar a Él, ¿cómo lo tienes que dar? ¿Por obligación? ¿Por necesidad? Porque es que dijeron en la iglesia que hay que hacer, no hay que hacer. Nosotros tenemos que tener un corazón así, entender primeramente que lo que hemos recibido, lo hemos recibido de parte de Dios. Por lo tanto, lo que devolvemos o lo que le damos a Dios es prácticamente una devolución de lo que Él nos dio. Y Dios es bueno porque no nos pide ni nos exige. Nosotros lo hacemos de voluntad propia. Lo hacemos de voluntad propia. Y cuando lo hacemos de voluntad propia, entonces, ¿qué pasa con Dios? Probadme en esto. A ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Hermanos, si uno aprende a dar, Dios lo bendice aún más a uno. Pero si uno aprende a dar de voluntad propia, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora, apréndase esto, ha dado para ti ¿cómo? Espontáneamente. ¿Sabe qué significa dar espontáneamente? Que no se le pidió absolutamente nada a nadie, pero se supo del proyecto y entonces ahí empezaron a llegar el pueblo aquí está mi partecita, aquí está la mía, la mía, la mía y la mía, y se llenó el tesoro y hubo mucho dinero para hacer. ¿Qué era lo que se iba a hacer aquí? El templo del Señor. Se iba a hacer el templo. Y yo no creo que el escritor aquí está inventándose que el pueblo dio espontáneamente cuando él acaba de decir que yo sé que tú escudriñas el corazón de todos. O sea que Dios conocía que el pueblo sí había dado espontáneamente. ¿Y de qué dieron ellos? De lo que ellos habían recibido de Dios. ¿Y por qué pudieron dar? Sería una pregunta, porque hay quienes no pueden dar. ¿Por qué? Porque no saben administrar sus finanzas. Se lo gastan y cuando necesitan no tienen y cuando hay una necesidad para dar tampoco tienen. Más bien estamos necesitados todo el tiempo de que alguien nos dé. ¿Verdad? Porque hay necesidades que pasamos a veces por nuestra negligencia. Por ser malos administradores de las finanzas. Malgastamos el dinero. Y no tenemos ni para nosotros, mucho menos para darle a alguien o para darle a Dios una partecita. Gloria al Señor. Entonces la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos nosotros de
Apartar para Dios de voluntad propia. Gloria al Señor. Y Malaquías capítulo 3 y el versículo 10 le habla al pueblo. Fíjese que Dios le habla al pueblo y le dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya ¿qué? Alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Pero eso sí, si lo vamos a hacer de voluntad propia, ¿verdad? Lo vamos a hacer, hermanos, porque entendemos que ofrendar y diezmar no es una obligación, sino que es algo que sale del corazón por agradecimiento. ¿A quién? A Dios. En reconocimiento que todo lo que nosotros tenemos lo recibimos de quién. Lo recibimos de Él. Todo. Y lo menos que puedo hacer yo, si es de que semanalmente yo recibo de Dios algo, lo menos que puedo hacer es apartar algo para el Señor. Apartar una ofrenda voluntaria. Apartar el diezmo voluntariamente. ¿Verdad? Porque no es una regla, no es una ley. Porque nosotros no somos el pueblo de Israel. A Israel se le puso por ley que tenía que hacer. Pero nosotros lo hacemos ¿cómo? Como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, voluntariamente, como lo hizo Isaac, voluntariamente, como lo hizo Jacob, voluntariamente, como lo hacemos miles y millones de cristianos que lo hacemos ¿cómo? Voluntariamente. Porque tenemos conocimiento que esos dineros no son mal gastados, esos dineros son bien invertidos en las cosas del templo, en la obra del Señor. Gloria al Señor. Ahora va a decir usted, entonces, pastor, el Señor necesita dinero. No, Él no necesita, es que el dinero es de Él. La plata es de Él. ¿Lo leyó conmigo o no lo leyó? Mía es la plata, mío es el oro. Todas las riquezas, porque Él las hizo. Gloria al Señor. Entonces dice 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. ¿Cómo debemos de hacerlo nosotros, la iglesia? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Así es de que si somos como dicen algunos, agarraditos, mezquinos, coditos, y por allá no, pues aquí $1, $2, entonces seguramente que su bendición va a ser así también. ¿Es bíblico o no es bíblico? Pero el que siembra generosamente, el que cuando metió la mano y vio, de pronto, cuando vio que era 20, pero no, 20 salió, 20 doy. No pidió el cambio. ¿Verdad? A menos de que ya traía en su mente que iba a dar 5, 10, entonces pida el cambio. Porque ya usted propuso en su corazón hacer eso. Y en eso no hay pecado, no hay fallo. Pero dar generosamente, dice la Biblia, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Porque aquí sí aplica la ley de la siembra. De acuerdo a conforme yo siembre, así yo voy a cosechar. Aleluya. Versículo 7. Cada uno dio como propuso en su corazón. Proponer en el corazón es lo que voluntariamente yo quise dar. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Esta parte está muy interesante también. Y es importante que nosotros nos concienticemos de la importancia de las finanzas.
no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué razón? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Usted quiere que Dios lo ame? Dé con alegría. Cuando digan el hermano va a recibir las ofrendas y los diezmos, usted venga con una sonrisa. Usted venga feliz porque Dios ama al que da con alegría. No hay que dar con tristeza. No dé pensando que eso que va a dar le va a hacer falta, porque si usted piensa eso, mejor le aconsejo, quédeselo ahí, porque le puede servir más ahí, le va a dar más tranquilidad y le va a dar más paz. Claro, porque el dinero da seguridad y paz, ¿sí o no? Las cosas materiales dan seguridad y paz, no como la paz que el Señor da. Pero a la gente, si sabe que tiene para pagar la hipoteca, si sabe que tiene lo suficiente para pagar la renta, para el mantenimiento de todo, está tranquila. Tiene un trabajo donde le pagan bien, está tranquilo. Pierda el trabajo y va a ver cómo se le quita la paz y la tranquilidad. Y ahora, ¿cómo pago esto y cómo pago lo otro? Pero si usted es buen administrador de sus finanzas, cuando pierda el trabajo o no haya trabajo, usted no se va a asustar, no se va a afligir porque usted tiene un ahorro. Usted tiene un ahorro. Usted dice, no, yo tengo para pagar mi renta por los próximos 6 meses y tengo fe en Dios que en 6 meses yo ya tengo trabajo. Y como usted tiene fe en Dios y es buen administrador de los bienes de Dios, entonces ni pasarán los 6 meses. ¿Sabe qué va a pasar? Ni va a ir a buscar trabajo, lo van a llamar. Porque cuando usted hace las cosas bien, Dios se encarga de uno. Aleluya. Debemos de aprender a amar a Dios y a dar con alegría. Gloria al Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, mire que nada aquí ajustadito, todo lo suficiente. ¿Y qué es lo suficiente? Lo necesario, ¿verdad? Que no nos falte lo necesario. Él va a hacer que abunde en nosotros, para que nosotros tengamos siempre en todas las cosas lo suficiente. Y dice todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. Aleluya. Así es de que aprendamos a administrar bien nuestras finanzas para que también podamos nosotros separar para Dios lo que es necesario para su obra. Aleluya. Gloria al Señor. Dele una alabanza al Señor en esta tarde. Tenemos 10 minutos. Y voy a ver si abarco estos 10 minutos con lo que me queda acá. Esta parte tiene que ver con vivir dentro de nuestras posibilidades, que tiene que ver con las finanzas también. Evitar deudas innecesarias y ser sabios en el gasto y el ahorro. ¿Verdad que endeudarse es fácil? Y los gastos innecesarios son bien fáciles porque el gasto innecesario va por el ojo. Lo vio, lo deseó, lo quiso y se gastó la plata. Y muchas de esas cosas, ¿dónde las encontramos? Por allá metidas en un closet, no les damos uso y con el tiempo ya no nos gusta, lo tiramos, hicimos un mal gasto. O nos endeudamos innecesariamente, ¿verdad? Y cuando uno se endeuda innecesariamente, entonces uno prácticamente
se pone una carga encima, una responsabilidad, que llega el momento que no puede pagar, o si al caso con el trabajo que tiene está pagando, pero ya no le queda dinero para otras cosas. ¿Qué hace entonces usted? Se busca otro trabajo, ¿verdad? Le pide al jefe más horas. ¿Qué necesidad hay de trabajar más si la deuda fue innecesaria? Acuérdese de esto. Hay deudas necesarias, pero hay deudas innecesarias. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora bien, debemos de aprender entonces a ser sabios y aprender a ahorrar, no importando lo que ganamos, porque nosotros somos bien complejos. Entre más ganamos, ¿qué sucede? Dígalo. Más gastamos. ¿Por qué? Porque estamos confiados que ganamos bien y podemos derrochar o gastarnos el dinero así por así. No lo ahorramos. Y debemos de aprender a ahorrar, así ganemos mucho o poco. Probablemente usted lo haga. Pero si no lo hace, aprenda a hacer un presupuesto de sus gastos fijos. Renta, luz, gas, internet, eso que usted paga siempre. Y entonces vea cuánto es el gasto y compárelo con lo que usted gana. Vea cuánto le queda. Entonces usted diga, bueno, queda tanto, entonces aquí aparto lo del Señor, lo agrega. Aquí aparto lo del fin de semana para sacar a la familia. Y luego me sobra tanto. Esto es intocable. Esto es el ahorro. Es simple y sencillo. No importa cuánto gane. Si usted ha venido sobreviviendo con lo que usted gana, pero de pronto apretadito, si usted hace un presupuesto de sus gastos actuales, usted va incluso a identificar algunos gastos innecesarios. Usted va a poder hacer recortes y va a poder vivir mejor y va a poder ahorrar para que en el futuro, cuando venga un evento de aquellos de necesidad, usted no sufra, sino que usted tenga un ahorro para que usted pueda sufragar o suplir sus necesidades. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, debemos de aprender a vivir dentro de ¿qué? Nuestras posibilidades. No vamos a vivir como de la clase media si yo pertenezco a la clase baja por lo que yo gano. ¿Verdad que sí? Porque así es como se divide, ¿no? La clase baja, la media y la alta. La alta pues ya son los que les sobran. La media, pues ya, bueno, ya en este tiempo ya no se sabe si la media y la baja existe. Yo creo que estamos ahí lo mismo, ¿sí? Pero debemos de aprender a hacerlo, gloria al Señor. Que no nos vaya a pasar la que le pasó a aquel mal mayordomo, aquel mal administrador de sus finanzas, Lucas capítulo 15, versículo 11 al 16. Mire lo que le pasó a este muchacho, mal administrador de sus bienes, gloria al Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hizo con sus bienes? Los derrochó. Y lo hizo de una manera mal, porque dice que él desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No pensó en su futuro. ¿Pensó en qué? En su presente. Pensó que le estaba yendo bien, tenía mucho. Hermanos, que no nos pase
como a este hombre que estamos confiados porque tenemos un buen talento, tenemos un buen trabajo, estamos en una buena empresa, nos pagan bien. No nos confiemos de eso, seamos buenos administradores, no derrochemos, no desperdiciemos, gastemos lo necesario. Un buen mayordomo de las finanzas come bien, se viste bien, paga todo, no le debe a nadie y aún ahorra. Porque el vestido, que alguien levante la mano aquí que necesite comprarse un vestido mensual. Nadie. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo me compré uno. Un traje, la vestimenta. Entonces la ropa no la compramos mensualmente, ¿verdad que no? Pero hay gente que sí le gusta comprarla cada vez que sale al mall. Y mire que las tiendas le tienen un gancho ahí, un anzuelo, y son los descuentos, ¿no? Y son tan inteligentes que no le quitan el precio original. Le ponen el gran precio 100, 200 y le ponen el 60, el 80% y usted por 40, por 20 se lo lleva. Y no era solo ese, habían más. Ah, usted terminó gastando ya no los $20, sino los 100, aunque llevó más. ¿Lo necesitaba? ¿Gastos qué? Innecesarios. Y esto nos conduce a nosotros a una pobreza, a una escasez que a la hora que nosotros necesitamos no vamos a tener. Entonces, este hombre dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14. Dice la palabra, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Usted y yo no sabemos cuándo va a venir esa recesión. Usted oye que se habla de una recesión, pero se habla de una recesión nacional. Pero las recesiones han estado con nosotros siempre de una manera individual. La recesión llega a su vida cuando usted se queda sin trabajo, cuando usted está endeudado, cuando usted trabaja y no puede sufragar todos esos gastos. Pero si nosotros somos buenos administradores y aprendemos a administrar bien las finanzas, hermanos, entonces cuando venga ese tiempo malo, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a sacar los ahorritos. ¿Para qué se ahorra? ¿No es para eso? Aunque hay quienes ahorran con un fin, ¿no? Con un fin. Vacaciones, compra de una casa, compra de un carro, hay un fin. Pero debe de haber un ahorro en caso de emergencias, ¿verdad? Para que cuando venga ese tiempo, entonces nosotros aprendamos o tengamos lo suficiente para no sufrir. Gloria al Señor. Así es de que debemos de tener esa sabiduría para hacerlo. Gloria al Señor. Bueno, se me queda un punto que se los voy a deber para otra ocasión y es la mayordomía del cuerpo y la salud. Esa parte es muy importantísima. Se las debo, pero se las voy a traer. Porque todo le pertenece a Dios y Dios todo esto nos lo ha dado. Así es de que en esta tarde, hermanos, pónganse en pie y le vamos a dar gracias al Señor. Porque el Señor permite que nosotros aprendamos estas cosas para tener una mejor vida. Porque Dios no quiere que nosotros suframos, pero muchas veces nosotros sufrimos por nuestra mala administración. No sabemos o no hemos aprendido a hacerlo y si sabemos no queremos hacerlo, nos gusta vivir así. Pero Dios nos dé a nosotros sabiduría siempre y nos guíe para que aprendamos nosotros a ser buenos administradores de los bienes de Dios. Recuerda,
Tu vida es especial. Dios te la dio para que tú vivas y Él pueda vivir en ti. Así es de que cuida esa casa, cuida ese cuerpo, cuida ese hogar, ese templo, así lo llama la palabra de Dios, que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Oremos todos al Señor en esta mañana. Levanta tu voz. Dale gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. Dale gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Amado Jesús, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, por tu palabra, porque tú, oh Dios, nos enseñas a través de estas cosas. Y queremos decirte, Señor, que tú, oh Dios, has glorificado tu nombre en medio nuestro. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde. Bendice a tu pueblo y llévalos con bien hasta sus hogares. En el nombre glorioso de Jesucristo.